Parashat Be'ar. De Baikra, Levítico capítulo 25, versículo 1. Hashem le habló a Moshe en el monte Sinaí diciéndole: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: cuando ingresen a la tierra que les daré, también la tierra deberá observar un periodo de descanso sabático consagrado a Hashem. De modo que 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podrás podar tus viñedos y recoger su fruto. Pero al 7º año la tierra deberá tener descanso absoluto, Shabbat, año sabático, consagrado a Hashem. Comentario. Brindarle un año de descanso a la tierra es un medio natural para permitirle enriquecerse y mejorar así la calidad de las cosechas posteriores. Pero el versículo, al declarar que se trata de un descanso sabático consagrado a Hashem, nos previene de que no es esa la motivación de este mandamiento, sino el solo propósito de cumplimentar su voluntad, independientemente de los beneficios que se pudieran derivar. Por eso dice el versículo, consagrado a Hashem. Darle descanso a la tierra el 7º año es reconocer la autoridad de Hashem sobre el universo, y nosotros, como dependientes de él, aceptamos sus mandamientos de manera incuestionable. La enseñanza es por demás elocuente. Cualquier cosa que haga siempre debe hacerla con el carácter de consagrado a Hashem, incluso aquellas actividades vitales como dormir, comer, etc. También esas debes hacerlas en honor a Hashem. El cuerpo las necesita para fortalecerse y así poder ponerse al servicio de Hashem. Siempre continuamos con el versículo 4. Tu campo no deberás sembrar, ni tu viñedo podar. Tampoco deberás cegar lo que siga creciendo espontáneamente de tu cosecha anterior, ni recoger las uvas que te hayas reservado de tus viñedos. Es un año de descanso para la tierra. Comentario, pasan a ser bienes públicos, cualquiera puede tomar de ellos lo necesario para su consumo. Metafóricamente, los 6 años del ciclo de Shemitah, año sabático, aluden a los 6 milenios de existencia del universo, y el 7º año alude a la era mesiánica. Continuamos con el versículo 6. Lo que la tierra produzca espontáneamente en el año sabático será para que lo coman ustedes, tu sirviente y tu sirvienta, tu jornalero y los residentes que vivan contigo, y también para tus animales de ganado y otros animales que hayan en tu tierra. Ese producto, es decir, de la tierra que surjan espontáneamente, servirá como alimento. Comentario. Resumiendo, de los frutos que produzca tu tierra en el 7º año podrás recolectar lo suficiente para tu consumo personal inmediato, pero no para acopio. Eso significa que todos tienen el mismo derecho que tú sobre esos productos. Tú no eres el dueño de los mismos, pues son un bien público, y como tales también tú puedes consumirlos. A continuación leeremos sobre el Yovel, es decir, los jubileos, o el jubileo. Versículo 8. Deberás contar para ti 7 años sabáticos, 7 veces 7 años. El periodo de 7 años sabáticos será de 49 años. Entonces, el 10º día del 7º mes, el día de Yom HaKippurim, es decir, día del perdón, harás sonar el shofar anunciando el jubileo a través de toda la tierra de ustedes. Deberán santificar el 50º año declarado en toda la tierra la libertad para todos sus habitantes. Es decir, se refiere a la liberación de los esclavos. Será año de jubileo, es decir, Yovel, para ustedes, año en el que todos retornarán a su propiedad original y todos retornarán a sus familias, inclusive
Comentario. El esclavo, que al finalizar los 6 años originales de trabajo, prefirió la esclavitud a la libertad, según Éxodo capítulo 21, versículo 6. Continuamos con el versículo 11. El 50º año es un año jubileo, en el que no deberán sembrar ni cegar lo que crezca en forma espontánea de la tierra, ni recolectar los racimos de los viñedos que ustedes se hayan reservado. Es el año jubileo. Es sagrado para ustedes. Comentario. Sagrado significa que si vendió los frutos del año sabático o del año jubileo, la santidad de los mismos se traspasaría al dinero que recibió a cambio. Continuamos siempre con el versículo 12. Podrán comer el producto del campo. Comentario. Podrán comer de lo que hayan acopiado en sus casas, siempre y cuando esté disponible en el campo el mismo producto. Por ejemplo, si en el campo ya se acabó el trigo, ustedes deberán deshacerse del trigo que tengan acopiado para consumo privado. Continuamos con el versículo 13. En el año de jubileo, cada uno retorna a su posesión original. Continuamos con Baikra, Levítico capítulo 25, versículo 14. Por eso, cuando compren o vendan una tierra a un semejante, no se engañen mutuamente. De acuerdo a la cantidad de años que resten hasta el jubileo, le comprarás la tierra. Y de acuerdo a la cantidad de cosechas, año, es decir, que resten hasta el jubileo, te será vendida. Comentario. Para establecer el precio de una tierra que desees comprarle a tu semejante, deberás calcular cuántos años faltan hasta el jubileo y cuánto la tierra puede producir en tal periodo. Y ese es el valor de la tierra. Versículo 16. Si el número de años que restan hasta el próximo jubileo fuese mayor, incrementará su precio, y si quedan pocos años, disminuirá su precio, pues él te vende la cantidad de cosechas que puedas obtener desde aquí hasta el jubileo, de modo que no sean desleales unos con otros. Teme a tu Elohim, pues yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Comentario. No se engañen, ni humillen, ni ofrezcan consejos fraudulentos. No crean que nadie percibirá la deslealtad. Yo conozco muy bien las intenciones de ustedes. Continuamos con el versículo 18. Cumplan mis decretos y observen mis leyes y cúmplanlas. Así podrán vivir seguros en la tierra de Israel. Continuamos con Baikra, capítulo 25, versículo 19. Y además la tierra dará su fruto. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en ella. Y si se cuestionasen, ¿qué comeremos en el 7º año, ya que no podremos sembrar ni recoger nuestros productos? Tengan bien en claro que yo dirigiré mi bendición a ustedes en el 6º año, de modo que la tierra produzca suficiente cosecha para los 3 años. Comentario. Para una parte del 6º año, para el 7º año y para una parte del 8º año, hasta que la nueva cosecha esté disponible. Versículo 22. Sembrarán en el 8º año, pero continuarán comiendo la cosecha vieja hasta el 9º año. Hasta que esté disponible la nueva cosecha, continuarán consumiendo la cosecha vieja. Continuarán consumiendo la cosecha vieja hasta Sukkot del 9º año aproximadamente, en septiembre u octubre, que es cuando se lleva al acopio la cosecha del 8º año. Continuamos con el versículo 23. La tierra no puede venderse a perpetuidad, pues mía es la tierra. Ustedes son solo forasteros y residentes respecto de mí. En toda la tierra de propiedad de ustedes deberán conceder el derecho a rescatar la propiedad. Comentario. El versículo se refiere a que no solo el titular puede rescatar la propiedad, sino incluso los parientes cercanos.
Por propiedad se entiende inmuebles y también aquellos israelitas vendidos en esclavitud. Continuamos con Baikra, Levítico capítulo 25, versículo 25. A continuación leeremos sobre el rescate de la propiedad. Si tu hermano cae en la ruina y vende alguna de las tierras que haya heredado, su pariente más próximo podrá ir y rescatar lo que su familiar haya vendido. Y lo mismo es aplicable cuando el hombre no tuviera quien rescate su propiedad y logre reunir lo necesario para rescatarla él mismo. Entonces deberá calcular cuántos años hay desde que la vendió hasta el jubileo, y el resto deberá devolvérselo a aquel a quien se la vendió. Entonces podrá retornar a su propiedad hereditaria. Comentario. Resto significa el importe original de la venta menos el valor de los años trabajados por el comprador. El cálculo es así. Primero, se divide el importe de la venta original por la cantidad de años que había desde el momento de la venta hasta el jubileo. Segundo, se multiplica el importe resultante por la cantidad de años que la propiedad estuvo en manos de aquel comprador. Tercero, al primer importe se le resta el segundo, y eso es lo que debe pagar para rescatar su propiedad. Versículo 28. Pero si no tuviese suficientes medios para recuperarla, la propiedad quedará en poder del que la compró hasta el año del jubileo. En el año de jubileo saldrá de su poder, de modo que el dueño original recupere su herencia ancestral. Comentario. El hombre no es dueño de la tierra para tener sobre ella un derecho a perpetuidad. Cuando uno compra una tierra, lo que adquiere en verdad es el derecho de explotación hasta el jubileo. Continuamos con Baikra, Levítico capítulo 25, versículo 29. Si un hombre vende una residencia en una ciudad amurallada, tendrá derecho a recuperarla durante un año completo a partir de la venta. Su derecho a recuperarla será de un año. En caso de no ser recuperada durante el año, la residencia dentro de la ciudad amurallada quedará como propiedad a perpetuidad del que la compró y pasará como herencia a sus descendientes y no saldrá de su dominio en el jubileo. Comentario. Se refiere a la venta de una casa en una ciudad amurallada de la época de la conquista de la tierra prometida a manos de Yeshua, es decir, Josué, bin Nun, hijo de Nun. Dichas ciudades, por ejemplo, Jerusalén, tiene una santidad especial y por eso la Torá viene a desalentar la venta de cualquier residencia comprendida dentro de sus límites. Bueno, este es un comentario. Continuamos con el versículo 31. Pero las casas de las ciudades abiertas que no están rodeadas por murallas serán consideradas como las casas de los campos abiertos del país. Siempre estarán vigentes su derecho de redención y el año del jubileo será automáticamente liberadas. Comentario. Para volver a su dueño original sin que éste deba pagar nada por recuperar su propiedad. Continuamos con el versículo 32. Respecto de las ciudades de los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar las casas que estén dentro de sus ciudades. Si uno compra una casa o una ciudad de los levitas, la misma quedará en libertad y regresará al dominio de su dueño original en el jubileo, pues las casas en las ciudades levitas son su herencia ancestral entre los israelitas. Comentario. Para las ciudades levitas no existe la diferencia de si la ciudad está amurallada o no. En cualquier caso pueden rescatar la propiedad cuando lo deseen, pues dichas ciudades son la única propiedad de los levitas entre los israelitas. Continuamos con el versículo 34.
Las áreas abiertas alrededor de las ciudades de ellos tampoco serán vendidas a perpetuidad, porque son posesión eterna para ellos. Comentario. En Levítico 27, versículo 20, dice que si un israelita no levita consagra un campo para usufructo del templo y el tesoro del templo vende el campo a un tercero, el dueño original pierde su derecho a rescatarlo. Y al llegar el jubileo, el campo pasa a ser propiedad de los sacerdotes. En cambio, este versículo expone que si es un levita el que entrega el campo para usufructo del templo y el tesoro del templo lo vende a un tercero, el levita no pierde jamás su derecho a recuperarlo. Ahora continuamos con el versículo 35, que trata sobre temas humanitarios. Si tu hermano empobrece y pierde su habilidad para la automanutención, deberás sostenerlo, sea prosélito o residente, para que pueda vivir junto a ti. Comentario. O sea, debes socorrerlo antes de que cayese. Se entiende por toshav, es decir, residente, a aquel que no es israelita y que sin convertirse a ser israelita se compromete a no hacer idolatría. El toshav puede ser referido también como ger toshav, es decir, residente extranjero. Tiene el estatus de residente porque, a diferencia de los no israelitas, él sí puede establecerse en la tierra de Israel. Según otras opiniones, para merecer el estatus de ger toshav, debe comprometerse a la observancia de los 7 preceptos universales. El ger, es decir, el prosélito, es aquel que se convirtió a ser israelita y se comprometió a la observancia de todos sus preceptos. En general, la expresión ger, es decir, extranjero, alude al oriundo de otra tierra y específicamente se refiere a un prosélito. Ahora leeremos el versículo 36, que habla sobre la prohibición de usura o interés. No le cobres usura o interés. Teme a tu Elohim para que pueda vivir tu hermano junto a ti. Literalmente se usa la palabra neshech o marbit, es decir, usura o interés. Significan lo mismo. La Torá menciona a ambos para responsabilizar doblemente al transgresor. Rashi literalmente dice que neshech significa mordedura, pues el pago de intereses significa para el deudor una muerte lenta, como la provoca por la mordedura de un perro enfermo, por ejemplo. Continuamos con el versículo 37. No le prestes tu dinero a interés ni le des alimentos por los que deba pagar usura. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes, que los saqué de la tierra de Egipto para entregarles la tierra de Canaán, para ser Elohim de ustedes. Continuemos con Baekra, capítulo 25, Levítico 25, versículo 39. Trata sobre temas humanitarios con los esclavos. Si tu hermano empobrece y es vendido a ti, o sea, si se ve obligado a venderse a ti como sirviente para saldar una deuda con su trabajo, no lo hagas trabajar como esclavo. O sea, no le asignes trabajos denigrantes, sino que trabaje para ti como cualquier empleado o como mano de obra extranjera residente en la tierra. O sea, encárgale trabajos agrícolas o de artesano. Trabajará para ti hasta el año jubileo, y luego saldrá de tu dominio, él y sus hijos con él, y retornará a su familia y a la tierra hereditaria de sus ancestros. Eso obedece a que ellos, es decir, los israelitas, son mis sirvientes, y no son sirvientes de nadie más. Yo los saqué de Egipto y no podrán ser vendidos como esclavos. Es decir, el amo de un esclavo no
deberá denigrarlo exponiéndolo públicamente para su venta. Versículo 43. No lo subyagues con trabajos innecesarios, con la única finalidad de atormentarlo. Teme a tu Elohim. Podrás tener además otros sirvientes y sirvientas que adquirirás de las naciones vecinas de ustedes. Comentario, pero no podrán adquirir esclavos de los pueblos que habitan en la tierra de Canaán, pues a dichos pueblos se debe eliminar. Versículo 45. También podrán adquirir sirvientes entre los hijos de los residentes que viven junto a ustedes. O sea, podrán adquirir como sirvientes a aquel nacido en Canaán, cuyo padre no sea de Canaán, pues en tal caso sería considerado un canaanita, y como tal habría que exterminarlo. Siempre continuamos con el versículo 45. Ustedes podrán comprar sirvientes entre ellos y entre las familias que ellos den a luz en la tierra de ustedes, y serán propiedad de ustedes. Ellos, es decir, dichos esclavos, formarán parte del acervo hereditario que ustedes dejarán a sus hijos. Ellos podrán ser sirvientes de ustedes a perpetuidad. Pero en cuanto a sus hermanos israelitas, que no impongan unos a otros trabajos innecesarios. Continuamos con Vaikra, Levítico capítulo 25, versículo 47. Esta es la ley. Si un extranjero que reside contigo, o sea, un residente que no es israelita, se hace rico mientras tu hermano empobrece estando con él y es vendido a un extranjero que reside contigo o a un ídolo de una familia extranjera. Comentario, o sea, un vendido como sirviente a disposición del ídolo para las tareas serviciales necesarias para su culto, por ejemplo, cortar leña para quemar sacrificios al ídolo, pues si hubiera sido vendido para practicar la idolatría, no habría obligación de rescatarlo. Continuamos con el versículo 48. Después de haber sido vendido, deberá ser redimido inmediatamente. Uno de sus hermanos deberá rescatarlo, o su tío o su primo deberá rescatarlo, o algún pariente cercano deberá rescatarlo. O si obtuviese los medios, por ejemplo, a través de un préstamo, que él mismo adquiera su propia libertad, entonces deberá calcular junto con el que lo compró cuántos años hay desde que se vendió como esclavo hasta el jubileo, o sea, el año en que automáticamente recupera su libertad. El valor por el cual fue vendido deberá ser prorrateado por la cantidad total de años, como si hubiese sido un empleado. Comentario. Contratado por esa suma durante ese tiempo, o sea, para recuperar su libertad, deberá reintegrarle al que lo compró la suma por la cual aquel lo adquirió como esclavo, menos el prorrateo correspondiente al periodo en que el esclavo efectivamente trabajó, pues dicho periodo ya fue pagado con sus servicios, como un empleado que trabaja a cambio de un sueldo. Supongamos que en el momento en que se vendió como esclavo faltaban 20 años para el jubileo y que el patrón pagó el 20 de cualquier moneda, pongamos de ejemplo 20 shekel, a razón de un shekel por año. Si al cabo de 5 años el esclavo quiere recuperar su libertad, deberá abonarle a su patrón solo 15 shekel, pues deberá reducirse 5 shekel en concepto de los 5 que trabajó, por dar una cantidad de ejemplo para ilustración. Continuamos con el versículo 51. Si aún quedan muchos años hasta el jubileo, deberá devolver más dinero, en proporción a los años que quedan aún por vivir. Y si falta poco para llegar al año de jubileo,
deberá devolver menos dinero, en proporción a los años que le quede por servir. Tendrá el mismo estatus ese sirviente que un empleado contratado por un año. Que no lo humille con trabajos innecesarios ante tus ojos. Comentario, no permanezcas pasivo ante semejante eventual situación. Versículo 54. En caso de que no pueda recuperar su libertad por alguno de los medios mencionados, saldrá libre espontáneamente en el año jubileo, él junto con sus hijos. Pues los israelitas son mis sirvientes, y no son sirvientes de ningún otro. Yo los saqué de Egipto. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Comentario. El que los subyague en la tierra enfrenta la grave responsabilidad de estar subyugado paralelamente la fuente divina de sus almas. Continuemos con Vaikra, capítulo 26, versículo 1. No se hagan ídolos, ni erijan estatuas o pilares para idolatría, ni coloquen piedras sobre el piso en la tierra de ustedes, para prosternarse, pues yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Cuiden mis días de Shabbat y reverencien mi santuario. Yo soy Hashem. Comentario. Yo, Hashem, soy fiel pagador de recompensas. Es lo que nos intenta decir. A continuación, leeremos Haftarah, Bear, de Jeremías capítulo 32, del versículo 6 al 27. Dijo Irmeá, es decir, Jeremías, se me reveló la palabra de Hashem que decía: Mira, Hanamel, el hijo de tu tío Shalom, está viniendo hacia ti para decirte: compra para ti mi campo situado en Anatot. Es decir, cómpralo tú antes de que se los venda a un extraño, pues tú tienes el derecho de redimirlo comprándolo. Cómpralo tú, pues tú eres el pariente más cercano. Versículo 8. Mi primo Hananel se presentó ante mí en el atrio del confinamiento, que es una especie de prisión, tal como dijera Hashem, y me dijo: por favor, compra para ti mi campo que está en Anatot, en territorio de Beniamín, pues tú tienes el derecho de rescatarlo. Cómpralo para ti. Yo sabía que esta era la palabra de Hashem. Comentario. Yo sabía que adquirir el campo era un acto de trascendencia profética más que una mera transacción comercial. Versículo 9. Entonces le compré a mi primo Hanamel el campo que estaba en Anatot. Pesé la plata para entregársela en pago. 7 shekel, 10 piezas de plata. Firmé la escritura, la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé la plata en una balanza para darle la cantidad exacta. Luego tomé el contrato de venta, tanto el que estaba sellado de acuerdo a los usos y costumbres de aquellos días, como el que no estaba sellado. Comentario. El primer documento era el que estaba asentada la transferencia del dominio de la propiedad. El segundo era un documento no sellado que atestiguaba que la venta era legalmente válida. Versículo 12. La escritura de venta se la entregué a Baruch, hijo de Neriá, hijo de Mahseyá, en presencia de Hanamel, mi pariente, en presencia de los testigos que firmaron el documento y en presencia de todos los judíos que estaban en el atrio del confinamiento. Le di instrucciones a Baruch en presencia de ellos diciendo: así dice Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel: toma estos documentos, esta escritura de propiedad, tanto la sellada como la no sellada, y ponlas en una vasija de cerámica, para que se conserven durante mucho tiempo. Pues así dice Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel:
En esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Comentario. Comprando el campo de Hanamel, Ilmeyá simbolizó que los judíos volverían a su tierra y la reconstruirían. Versículo 16. Después de haberle dado el contrato de compra a Baruch, hijo de Nería, oré a Hashem así: ay de mí, Hashem Elohim, mira, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo firme, y no hay nada oculto ante ti. Tú obras benevolentemente hasta con la 1000ª generación. Tú castigas a los hijos por el pecado de sus ancestros. Comentario. En la medida en que sus hijos sigan en mala senda de aquellos. Eres el grande y poderoso. Hashem de los ejércitos es tu nombre. Eres grandioso en tus planes y poderoso en tus obras. Tus ojos ven todo lo que hacen los hombres y cada uno le atribuyes de acuerdo a su proceder, de acuerdo a lo que merecen sus acciones. Tú hiciste milagros y maravillas en Egipto que se recuerdan hasta el día de hoy, tanto en Israel como entre los demás pueblos. Te hiciste un gran nombre hasta hoy día. Sacaste a tu pueblo de Israel de Egipto con milagros y maravillas, con mano poderosa y con brazo firme, y con gran terror para los egipcios que vieron los milagros de Hashem. Y les diste esa tierra que juraste a sus ancestros que se las entregarías, tierra de la que fluye leche de cabras y miel de dátiles. Ellos fueron y la poseyeron, pero no obedecieron tu voz y no se condujeron en base a tu palabra. Todo lo que les dijiste que hagan, no lo hicieron. Entonces causaste que todo ese desastre recayera sobre ellos. Mira, las catapultas están llegando a la ciudad para conquistarla. La espada, el hambre y la peste van a hacer que la ciudad caiga en manos de los casditas, es decir, los caldeos, que la están atacando. Hashem, lo que dijiste ya se está cumpliendo y tú lo ves. Y tú, Hashem Elohim, me dijiste: compra el campo y págalo ante testigos, mientras la ciudad está siendo entregada a los casditas. ¿Para qué necesito el campo? Entonces la palabra de Hashem se reveló a Jeremías, es decir, Jeremías, que decía: mira, yo soy Hashem Elohim, de todo ser. ¿Crees acaso que hay algo que yo no pueda hacer? El nombre de la porción Pear significa en la montaña, mostrando de esta manera cómo podemos permanecer en la montaña recibiendo de su bendición y en plena certidumbre de la confianza de que el pueblo pone en su Creador. Cuando hacemos lo que el Eterno quiere, es decir, hacemos su voluntad, Él nos bendice en el plano espiritual y luego en el plano material. Es por ello que en la lectura se instruye en no sembrar por un año, y en el caso del año jubileo se podría sumar un segundo año sin siembra. Dicho esto, es necesario considerar que será hasta el comienzo del tercer año en el que comenzará la siembra, por lo que habrá que esperar la cosecha. E Israel debería de tener, por lo tanto, fe y esperanza en que su proveedor sería ese sustentador y su proveedor. El milagro de la cosecha siempre fue tan fuerte que aún así abundó
dicha cosecha para 3 años. En el año jubileo tiene los mismos derechos tanto un extranjero como el dueño de la tierra, puesto que, a decir verdad, no es el dueño. Esto es un adelanto del reino por instaurarse, ya que no habrá ni grande ni pequeño. Todos seremos exactamente iguales y con los mismos derechos. Me refiero al reino mesiánico. Existe un paralelismo entre el año jubileo, que es el año 50, y los 50 días entre Pesaj y Shavuot. En ambas festividades existen factores en común, como por ejemplo, el tiempo transcurrido, 50, de la libertad al monte que otorga la ley. En este sentido, están implícitas las palabras libertad y ley, pues es esta una bendición que otorga libertades y un gran regocijo. Me refiero a la ley. La era mesiánica se asocia con la gran dependencia de abundancia que existe en el último tramo, previo a la manifestación del Mesías. Cuando sea su manifestación, será el año jubilar, pero previamente, durante 3 años previos, será la fe que mantendrá a muchos en dependencia a él. En los jubileos se aplican leyes relativas a la redención sobre la tierra. Recordemos que somos polvo y al polvo volveremos, por lo que estas leyes son parábolas relativas a la redención final. Está prohibido lucrar con el esfuerzo del otro. Es por ello que en la ley se describe la importancia de no cobrar intereses por un préstamo. Esto muestra que todo trabajo tiene una recompensa, pero no es lógico ganar sin esforzarse. Los trabajos que ejecutemos deben estar relacionados a objetivos alcanzables, pues de lo contrario es desmoralizante. Es por ello que se prohíbe que un amo asigne un trabajo innecesario o desmoralizante a su trabajador. Por lo tanto, guardemos y cuidemos la dignidad de los demás. El monte Sinaí trae consigo una ley que fomenta la libertad y no la esclavitud. Esa ley nos recuerda que éramos esclavos del trabajo, pero ahora entendemos y comprendemos la importancia de descansar un día de las labores cotidianas. En otras palabras, esta porción nos invita a vivir la ley de la libertad. Esta porción muestra la importancia del trabajo. Así como Adán tuvo el privilegio y designación para cuidar de la tierra, así sabemos que es dignificante el trabajo, por lo que si operamos en esa temática, podremos estar preparados para su reino. Esta semana puedes profundizar en el siguiente tema: la relación de la Parashá Be'ar con el Sermón del Monte. Puedes hacer el siguiente ejercicio para meditar. Responde a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos elevarnos espiritualmente? Relacionando esta pregunta a cuando Moisés sube al Sinaí. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción Be'ar, que nos invita a la libertad, a la dignidad y a ser plenos en el Mesías. Si esta porción ha sido de bendición para ti, házmelo saber a través de los comentarios. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sitio en internet www.shedeur.com. Shalom, hermanos.